Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicito por esta primera jornada nacional. Felicito a la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, a la Federación Argentina, en la persona de Marcelo López Ortiz, que fue quien me invitó. Le agradezco por la confianza. Y este tipo de encuentros, siempre resaltamos, está bueno porque creo que no quiero hablar de un comienzo, de comenzar un trabajo interdisciplinario, porque creo que ya estamos en ese proceso y tenemos que continuar. Nos falta mucho, pero tenemos que continuar. Así que, nuevamente, mi agradecimiento hacia él. Bueno, traigo mi machete porque hay algunas cosas que no me quiero olvidar de decirlo. Felizmente el doctor Olivari hizo una introducción a las cuestiones legales, con lo cual van a entender un poco más de qué les voy a hablar. Bueno, personalmente me voy a referir no a un instrumento, sino a una herramienta legal, muy importante sobre todo en nuestros días. ¿Cuál es el estudio de títulos? Quiero comenzar recordando que el 1 de agosto del 2015 tuvimos la unificación y la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. En vigencia del Código Civil de Vélez, el estudio de títulos ya existía, ya se realizaba, no era un tema desconocido, pero Vélez en su articulado no se refería en ni un artículo al estudio de títulos. Ya con la reforma del Código Civil y Comercial, tenemos 3 artículos que me parecen importantes y que les va a ser de mucha utilidad a todos a la hora de trabajar en una operación mobiliaria, y me permito leerlos para no inventar términos ni nada que se parezca. En primer lugar, tenemos el 392. Este artículo ya lo teníamos en el Código de Vélez y prácticamente fue reproducido, el que protege a los terceros de buena fe, y dice: efectos respecto de terceros en cosas registrables. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Esa última parte es la más importante. Después tenemos el 1138, dentro de las obligaciones que están a cargo del vendedor, y nos dice: gastos de entrega, excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida y los que se originen en la obtención de los instrumentos referidos en el 1137. Estos son los instrumentos que acreditan la titularidad de esta persona que quiere vender. A eso se refiere el 1137. En la compraventa de inmuebles también están a su cargo los del estudio de títulos, y acá lo menciona expresamente, y sus antecedentes. Y en su caso los de mensura y los tributos que graven a la venta. Y finalmente tenemos el 1902, que nos habla del justo título y buena fe. El justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado el efecto. Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales. Y acá encontramos otra alusión al estudio de títulos, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial. Bueno, con esta introducción y estos artículos, que quiero que los retengan en el transcurso de la exposición, porque en varias oportunidades me voy a referir. Ahí está. Pero vamos a comenzar con un concepto doctrinario de qué se entiende por estudio de títulos. Es la relación de los actos y negocios jurídicos que legitiman al titular de un bien para disponer de éste y así asegurar la eficacia del nuevo negocio que el titular va a realizar. Esta relación de antecedentes debe contener la afirmación de que han sido verificados en sus originales y de que se lo ha hecho durante el lapso de la prescripción máxima. Más adelante me voy a referir a este tema. Respecto del bien objeto del nuevo negocio, esa relación retrospectiva debe ser prolija y crítica para demostrar el derecho invocado por quien quiera ejecutar actos de disposición respecto de un bien determinado. Entonces, ¿qué comprende el estudio de títulos?
el examen retrospectivo en la cadena de dominio de un determinado bien del cual se quiere disponer. Ahora bien, ya volviendo un poco a lo que era el Código de Vélez y el Código Civil y Comercial de la Nación, y la pregunta que generalmente nos hacemos todo el tiempo, y es la pregunta recurrente, tanto en ustedes, escribanos, abogados, es acerca de la obligatoriedad del estudio de títulos. Fíjense que en los artículos que yo les leí, en ninguna parte dice debe o se debe realizar el estudio de títulos. En vigencia del Código de Vélez esto estaba un poco menos claro, había diferentes posturas, las cuales todavía continúan, pero un poco más atenuadas y con una mayoritaria. Por un lado tenemos la que nos dice que el estudio de títulos es indispensable a los fines de la protección del tercero en los términos del 392. Otra que nos dice que es una herramienta útil, pero no indispensable, tiene cierta jerarquía e importancia, pero no es la única herramienta para acreditar la buena fe de este subadquirente. Y una tercera postura, que a mi criterio queda descartada, que dice que basta con las constancias del registro de la propiedad para que el tercero tenga esta buena fe en los términos del 392. Esa queda descartada, como lo voy a poner de resalto más adelante. Ahora bien, este estudio de títulos, a la hora de realizarlo por parte de los notarios, tenemos que seguir una serie de principios que son los que iluminan a nuestro derecho. ¿Cuáles son? Teoría de los actos propios. Esta teoría nos dice que una persona no puede contradecir sus hechos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, hoy vendo y mañana me arrepiento. No podemos ser contradictorios en nuestra conducta, y menos aún cuando esta conducta nuestra creó en la otra parte una cierta expectativa y confianza. Por otro lado, tenemos el principio de conservación de los contratos. ¿Qué nos dice este principio? Que en caso de duda sobre el contenido de algún contrato o sobre alguna cláusula, debe estarse por la continuidad, por la validez de este contrato. Y en caso de que surjan varias interpretaciones, debe estarse a la más favorable. Claro está que este principio vale siempre y cuando no haya una nulidad absoluta en el instrumento. Eso está descartado, ¿sí? Después tenemos la teoría de la apariencia. Esta teoría la traemos ya del derecho romano, nos dice que nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso del que posee. Si soy dueño del 50, no puedo transmitir el 100. Si no soy titular, no puedo transmitir el dominio, ¿sí? Después tenemos al derecho de propiedad consagrado constitucionalmente en el artículo 17, que nos dice que la propiedad es inviolable y que no se puede privar a una persona de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y el principio de buena fe genérico. Y acá me voy a detener un poco. El código nos dice que los derechos deben ejercerse de buena fe. Ahora bien, la buena fe en el estudio de títulos, con Vélez bastaba una buena fe, lo que se denominaba la buena fe creencia. Bastaba que este tercero esté convencido de que estaba obrando conforme a derecho para ser protegido por la normativa. Entonces, si este tercero adquiría un bien simplemente con la creencia, haber confiado en la otra persona, con las constancias registrales que expide el registro a la hora de hacer una escritura, ya quedaba salvaguardado por la normativa legal. Ya con el Código Civil y Comercial de la Nación no basta únicamente la buena fe creencia al momento de buscar la protección legal, sino que además se le suma lo que se denomina la buena fe diligencia, que además de esta persona, de este subadquirente, de estar convencido de que está obrando con arreglo a derecho, debe emplear la diligencia necesaria para convencerse de ello. Esta diligencia es el estudio de títulos.
porque es la única manera que tiene este subadquirente de conocer la situación legal de este inmueble. ¿Por qué? Porque las constancias del registro de la propiedad, mejor dicho, nuestro registro de la propiedad inmueble no es convalidante. ¿Qué significa? Significa que un título esté inscrito en el registro de la propiedad no lo subsana de cualquier vicio de que adolezca. No es convalidante. Frecuentemente escuchamos que nos dicen, bueno, pero el título está inscrito. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo este no va a ser el dueño? El título es perfecto porque está inscrito. Pero las constancias registrales solamente nos informan de lugar, la fecha, titular actual, qué tipo de operación fue y quién fue el notario autorizante. Pero nunca nos van a informar si el contenido de esa escritura que le dio origen a ese asiento registral es realmente, si existe, si está con arreglo de derechos, si su contenido es válido y si se cumplieron las formas. Eso no nos arroja las constancias registrales. Además, que el registro de la propiedad no es convalidante, no es ni un invento nuestro, ni lo decidió la doctrina, ni los abogados, ni los escribanos, no. Esto está en la ley registral, en el artículo 4. Expresamente lo dice. ¿Qué se busca también con el estudio de títulos? Buscar la legitimación del propietario. ¿Qué es la legitimación? La legitimación habilita al propietario a realizar el acto de administración o disposición y se establece relacionando la naturaleza de dicho acto con el bien objeto de éste. Dentro de los actos de legitimación encontramos el estudio de títulos, que consiste en certificar la situación dominial del sujeto negocial con relación al bien que pretende transmitir o gravar. O sea que con el estudio de títulos también vamos a dilucidar que quien quiere disponer de ese bien sea realmente el titular y que su título no tenga ni un vicio. ¿Cuál es la forma en la que se realiza el estudio de títulos? Bien, bueno, en principio el estudio de títulos nos lo puede requerir no privativamente el titular registral de un inmueble, sino que pueden ser ustedes como corredores, un abogado, un particular que desea comprar el inmueble. Sí lo tiene que realizar un notario, ya que los protocolos de los escribanos no son de acceso público, solamente puede ser consultado por otros escribanos con un fundamento, y uno de esos fundamentos puede ser el estudio de títulos. Entonces, se inicia con la recopilación de antecedentes a partir del último título transmisivo o declarativo del dominio, remontándose a cada transmisión o declaración antecedente de manera cronológica y paso a paso. Esta recopilación se extiende hasta un antecedente transmisivo que supere los plazos máximos de prescripción de las acciones de reivindicación o nulidad que establece el sistema del Código Civil y Comercial. Entonces, con el título actual del propietario que quiere transmitir, nosotros en primer lugar lo que tenemos que hacer es ir a ver la escritura original, la escritura matriz se denomina, porque el original es el título que tiene el vendedor, quien quiere vender su propiedad. Nosotros tenemos que ir a confrontar con la escritura matriz si coincide, si es real, si está firmado, si está en el orden cronológico que debiera estar. Se evalúan los aspectos formales, el contenido de esta escritura, la documentación que se agrega, si está en condiciones. A su vez, ese antecedente nos va a llevar al antecedente anterior. Tenemos que ir a confrontar ese otro antecedente anterior y así hasta llegar al plazo de prescripción de 20 años. ¿Por qué hablamos de 20 años? Porque el código en el artículo 1899 permite que un poseedor que posea un bien durante 20 años adquiera el dominio aún sin justo título y con mala fe. Entonces, si la prescripción veinteañal le otorga el dominio a una persona que posee un bien con mala fe, sabiendo que no es de él, sin ni un papel que lo avale,
¿por qué no va a avalar a una persona que tiene un título, aunque en el transcurso de estos 20 años ese título pueda llegar a tener algún vicio o alguna cuestión que se pueda subsanar, pero como el régimen jurídico no va a amparar a esta persona, con más razón aún. Por eso buscamos antecedentes de los últimos 20 años hacia atrás. Bueno, esto es más lo que ya les estaba comentando. ¿Cuál es la documentación que tenemos que verificar? Siempre en sus originales. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa confrontación? El escribano elabora un informe, que lo firma bajo su responsabilidad, elabora un informe sobre qué escrituras confrontó, quiénes eran los titulares, el bien, si esa escritura se encuentra en el orden cronológico, si cumple los requisitos formales, si existiera alguna observación que hacer, o si el escribano descubre algún vicio o alguna causal de alguna nulidad que pueda subsanarse, eso también lo tiene que plasmar en el estudio de título. Y en su caso, proponer la manera de subsanar ese vicio para que el título pueda circular el día de mañana. Con esto elabora un consejo, tiene que ser crítico y subjetivo. Cada estudio de título es único, es como un traje a medida. No es que tenemos criterios objetivos de decir, bueno, tenemos que mirar esto, esto y esto. Bueno, si está bien esto, esto y esto, listo. Sí, perfecto. Sigan con la operación. No, cada estudio de títulos es único y se elabora con cada bien en particular y con cada persona en particular. No, y repito, se confronta en sus originales. Tenemos que ir a la escribanía. Si el protocolo está en poder del colega, tenemos que ir a la escribanía del colega a mirar el original. Si está en el archivo de tribunales porque pasó a la custodia del Estado, tenemos que ir al archivo de tribunales. Si está en el Poder Judicial, por el motivo que fuere, tenemos que ir al juzgado a confrontar ese protocolo. Lo mismo que si el título proviene de un expediente judicial por prescripción o sucesorio, tenemos que ir a confrontar el original de ese expediente. No es, ay, mandame una foto, no. Tenemos que ir a ver los originales, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la perfección del título. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de título perfecto? Nos referimos al origen y a la extensión del dominio, a que no hayan dudas de que quien vaya a comprar una propiedad venga un propietario anterior a reclamarle por reivindicación. O al menos si lo hacen, que esta persona tenga la posibilidad de repeler esa acción. ¿Qué es la reivindicación? Es la acción judicial que tiene un propietario contra un tercero que ocupa su inmueble sin derecho a él. Es la acción que tiene para recuperar el inmueble, ¿sí? Ahora bien, ¿qué no constituye estudio de títulos? El mero detalle regresivo de las transferencias y vicisitudes del dominio realizado basado en las constancias que surgen del registro de la propiedad. Por un lado, porque la inscripción registral no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adolece según las leyes. Acá repito, el registro de la propiedad no es convalidante, simplemente declarativo. El derecho nace en la firma de la escritura. El registro se lo inscribe en el registro para perfeccionar la oponibilidad a terceros, pero no va a perfeccionar. Voy con un ejemplo. Tenemos un título inscripto en el cual el vendedor era una sociedad anónima. Y en el estatuto de la sociedad anónima decía que para disponer del inmueble tienen que resolver los socios por unanimidad en asamblea. Bueno, el notario deja constancia de que la sociedad transfiere el inmueble, relaciona la documentación que acredita la personería de la SA, no dice nada del acta de asamblea. El registro solamente califica los aspectos formales y el contenido de la escritura, pero no va más allá. El registro va a inscribir ese título. ¿Qué pasa? En un estudio de títulos sí vamos a darnos cuenta que esa sociedad al momento de transferir no contó con el acta de asamblea en la cual todos los socios resolvieron. Y eso es un vicio, digamos, para este título, que se puede subsanar,
Pero a lo que quiero llegar con esto es que eso lo vamos a ver en un estudio de títulos, no en las constancias registrales que simplemente nos van a informar el nombre del actual titular, la fecha de la operación, qué operación fue, cuál fue el precio y nada más. Y eventualmente una medida cautelar. ¿Sí? Ahora bien, hay cuestiones que no van a saltar en un estudio de títulos, como por ejemplo, si hay interposición de personas, el notario que va a hacer el estudio de títulos confía en que el colega identificó a la persona con el documento o por el conocimiento personal, pero si hubo interposición de personas y el colega que hizo la escritura tampoco tuvo manera de saber, eso ya escapa totalmente a todos, al notario, al tercero que quiere comprar y a todos, porque, a ver, nadie somos ni peritos ni adivinos, tampoco en un estudio de título podemos aseverar que la firma fue puesta por fulano, no, porque no somos peritos caligráficos tampoco. Y ustedes me dirán, entonces, ¿para qué hacemos el estudio de títulos si esas cuestiones no saltan? Lo hacemos en primer lugar porque el ordenamiento legal ampara al subadquirente de buena fe y a título oneroso que obró con la debida diligencia. Entonces, si esta persona hizo el estudio de títulos, compró el inmueble, mañana tiene un reclamo de reivindicación por él que realmente era el propietario y que aún haciendo el estudio de títulos nadie pudo darse cuenta de que quien transmitió no era el propietario, este tercero queda amparado por el ordenamiento jurídico y el inmueble no se lo van a sacar. Eso por un lado. Y segundo, que es una cuestión muy importante y es a los fines preventivos. Piensen que cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si en un montón de operaciones hubieran hecho el estudio de títulos. Piensen que un estudio de títulos a veces va a determinar si una persona va a comprar o no. Porque además a ustedes seguramente les llega de toda una gama de personas que quieren comprar un inmueble. Puede ser un gran inversionista o puede ser un particular que simplemente quiere un terreno para construir su casa propia. En el derecho argentino el tema de la casa propia es algo muy arraigado. Y a lo mejor esa persona está invirtiendo todos los ahorros de su vida en ese inmueble. Y con un estudio de títulos esta persona lo va a determinar a decidir si va a comprar o no un inmueble y en qué condiciones. Por eso también es importante que el profesional que vaya a realizar el estudio de título lo haga con extrema responsabilidad. Y ahora, no es que quien vaya a hacer el estudio de títulos dice, bueno, sí, está todo bien porque queremos que la operación salga. No, porque ahí nosotros tenemos toda la responsabilidad. Y si un estudio de títulos es deficiente, respondemos por mala praxis profesional. Y es muy grave. Con lo cual, consejo, busquen el profesional de su confianza, realicen el estudio de títulos, pidan el informe en el registro, pero no se queden simplemente con las constancias registrales o con los papeles, entre comillas, como a veces la gente, como los denomina la mayoría de la gente. Sí, tengo unos papeles y bueno, a lo mejor no saben ni qué son o son papeles que no tienen ni un sentido. No se queden solo con eso. No es algo, un estudio de títulos no es algo extremadamente caro ni que nadie lo pueda pagar y repito, cuántas cosas nos podríamos ahorrar realizando un estudio de título a tiempo. Es algo que tampoco lleva un año de realización, no. Así que, en primer lugar, como dijo el doctor, el licenciado Valente, yo con esta charla quiero concientizarlos y de que notemos la importancia que tienen determinadas herramientas, seamos responsables y conscientes de que la sociedad confía en nosotros, porque tanto ustedes como los escribanos y los abogados creo que tenemos un rol social. Y actuando de manera responsable y diligente vamos a jerarquizar aún más la profesión, como dijo el licenciado. Muchas gracias, quedo a su disposición y espero haber sido clara. Hasta aquí el momento de María de los Milagros Iglesias, estudios de títulos. Bien, atención, vamos a invitar a todos los presentes a pasar
al hall del salón para disfrutar de un café. Tenemos una pausa de 10 minutos y luego continuamos con el desarrollo de esta primera jornada. Gracias. Que lo disfruten.